Los nicaragüenses nacemos y crecemos con un especial amor a la Virgen María. El grito que nos sale del corazón, María de Nicaragua, Nicaragua de María, resuena de una manera especial, sobre todo en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Que los nicaragüenses desde hace muchos años consideramos la causa de nuestra alegría, la concepción de María. Este año hemos celebrado otra vez la gritería y hoy la solemnidad de la Inmaculada, en un año especial para nuestra patria, un año en que, como decimos los obispos en nuestro mensaje de Adviento, este pueblo ha derramado tantas lágrimas, en donde Dios ha llorado en esta tierra. Y hoy podríamos decir también que María, la Madre del Señor, como sufrió y lloró al pie de la cruz, también ha sufrido y llorado este año por este pueblo nicaragüense que la ama tan entrañablemente. Las lágrimas de la Virgen se han confundido con las lágrimas de tantas madres que han perdido a sus hijos por la represión violenta e irracional que el pueblo ha sufrido. Las lágrimas de la Virgen son las lágrimas de tantas familias que siguen llorando la prisión injusta de tantos hermanos y hermanas nuestras en las cárceles, simplemente por pensar distinto y expresarse libremente. Esto hace llorar a la Virgen. Y la Virgen llora con este pueblo que la ama por la tristeza que nos embarga y por la incertidumbre de cara al futuro. Y así hemos celebrado este año la gritería y hoy la solemnidad de la Inmaculada, sabiendo que nuestras lágrimas son también las lágrimas de María y que las lágrimas siempre purifican los ojos para ver con mayor profundidad, para ver con los ojos de la fe. Las lágrimas purifican el corazón también, para liberarnos del egoísmo y abrirnos al bien y al amor. Al celebrar hoy a la Inmaculada, celebramos el misterio del bien en medio de una historia manchada por el mal. Hoy hemos escuchado en el Evangelio que el ángel le dice a la Virgen: para Dios nada es imposible. Él puede incluso de una historia llena de violencia, de injusticia, de pecado, hacer germinar algo nuevo. La Inmaculada es un signo de esperanza para nosotros. Y hoy le pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen, que bendiga a nuestra patria, a todas las familias nicaragüenses, a cada nicaragüense, y nos ayude a tener esperanza de que todo puede ser distinto y mejor, porque para Dios nada es imposible. Y que aunque seamos un pueblo que hemos experimentado un gran sentido de orfandad, porque quienes debían cuidar la vida, quienes debían salvaguardar la libertad, quienes debían estar al servicio, son los que han reprimido y han asesinado al pueblo. Un pueblo huérfano. Ahora vuelve sus ojos a la Virgen. Tenemos madre, María de Nicaragua, Nicaragua de María. Y hoy volvemos los ojos a ella para sentirnos acompañados. Un pueblo que, aunque haya vivido con sentido de orfandad este año, tiene madre, y una madre tierna y buena,
que nos consuela y no nos desampara. En la primera lectura bíblica de hoy, tomada del capítulo 3 del libro del Génesis, el Señor le hace una pregunta al hombre y a la mujer de todos los tiempos. ¿Dónde estás? ¿Cómo es que has llegado a esta situación? Y hemos escuchado la respuesta última. La serpiente me engañó y comí. Justamente el hombre y la mujer hicieron lo contrario a lo que Dios les había indicado como camino para tener la vida en plenitud. El ser humano aparece hoy como seducido, como arrastrado por una voz distinta a la de Dios. La serpiente me engañó, escuché otra voz. Esta voz representada por la serpiente, un animal que en la Biblia evoca los cultos idolátricos que Israel encontró en la tierra de Canaán, y por tanto todo aquello que contradice a Dios. El narrador bíblico hace hablar a la serpiente para que precisamente hablando se vuelva una especie de antipalabra, una palabra que niega y oscurece la palabra de Dios. Las palabras que el narrador pone en su boca representan la oposición total y radical a la palabra de Dios. La serpiente le dice al hombre: el Señor les ha mandado no comer de ningún árbol del jardín. Ella quiere presentar a Dios como alguien que es malo, egoísta, que no quiere la vida del hombre y que en cierto modo es su rival. Un Dios que teme que el hombre ocupe su sitio. La serpiente deforma absolutamente el proyecto de Dios y su deseo de que el ser humano alcance la vida y viva plenamente y para siempre. La serpiente representa todos los pensamientos que se mueven dentro de nosotros, las voces que escuchamos, las ocasiones que vivimos, las ideologías que nos ciegan y nos hacen dudar de Dios y nos empujan a buscar fuera de Él la felicidad y la alegría plena. Este texto que hemos escuchado no narra simplemente una escena lejana del principio de la humanidad, sino que pone delante de nosotros nuestro propio drama personal y el drama de nuestra propia historia humana. ¿Por qué estamos como desnudos? ¿Por qué nos sentimos como caídos? Hemos escuchado la voz de la serpiente. Y escuchamos la voz de la serpiente cuando dejamos de escuchar a Dios y seguimos nuestro egoísmo como pequeños dioses. Y cuando creemos que seremos felices dejándonos arrastrar ciegamente por nuestros instintos. Escuchamos a la serpiente cuando somos seducidos con la falsa ilusión de que maltratando a los demás seremos más fuertes. O de que teniendo dinero y poder podemos tenerlo todo. Peor aún, que tenemos derecho a tenerlo todo y a hacer todo. La voz de la serpiente es la voz de la ambición, es la voz de la intolerancia, es la voz del autoritarismo, es la voz de la violencia que atenta contra la vida. La serpiente nos hace vivir encerrados en nuestros intereses, ignorando o despreciando a los demás. Nos hace vivir lejos de Dios. Este es el pecado original, radical, característico y propio del primero y del último hombre de todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es el pecado original no solo porque fue el primer pecado al inicio de la humanidad, sino porque está a la raíz de todo pecado y está a la raíz de toda historia inhumana. Tenemos que reconocer que
Desgraciadamente, preferimos la voz de la serpiente a la voz de Dios. Abrigamos la sospecha de que Dios, en definitiva, nos quiere quitar algo de nuestra vida, que es un competidor que limita nuestra libertad, que solo seremos plenamente humanos cuando lo dejemos de lado. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien e incluso es necesario. Recuerdo una señora que una vez, recién llegado yo a Italia, se confesó conmigo y me decía en el confesionario: Padre, yo pecados tengo, pero no graves, solo los necesarios. Como si hubiera una cuota de mal que ya la damos por descontada. Pero al mirar el mundo que nos rodea, vemos que no es así. El mal envenena siempre. El mal público o privado siempre desencadena una historia que daña a los demás. El mal nunca engrandece al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. No lo hace más grande, más puro y más rico. Quien daña, se hace daño. Y quien comete el mal, colabora a que la historia se vaya cargando de mal. Los obispos hablábamos en nuestro mensaje de Adviento de un pecado social, de un pecado estructural en nuestra patria, que no es la suma de todos los males individuales, sino un misterio de iniquidad que ya está enraizado en instituciones, en autoridades, en ideologías, y que luego se nos impone de forma brutal e inhumana, casi inconscientemente. Vivimos como en un ambiente enrarecido, contaminado de mal. Y es porque hemos escuchado a la serpiente. Podemos tener muchos discursos sobre Dios, pero si cometemos el mal, demostramos que no lo conocemos. Todos los discursos religiosos se caen cuando de nuestro corazón y de nuestra boca lo que proyectamos y a lo que invitamos es al odio y a la violencia. Vivimos en un lenguaje de crueldad continua, de acusaciones y calumnias que destruyen a las personas y a la convivencia. Todo esto hace daño. En medio de esta historia humana manchada por el pecado, Dios ofreció desde el inicio continuamente su gracia, su perdón, y nos fue llevando con la esperanza de una liberación total. En los albores de la encarnación de su Hijo, en el momento en que ya es inminente la plenitud de la gracia y de la victoria definitiva sobre el pecado, es concebida María. Como dice el Evangelio de hoy, llena de gracia. Como la persona, la primera liberada de la historia. Ella es como la humanidad nueva y renovada, prometida por Dios a Israel. En ella, esta promesa alcanza su culminación. María de Nazaret despunta en el horizonte de la historia como alba radiante que preludia al sol de justicia, Cristo. La luz del Verbo creador y futuro redentor invadieron a esta humilde hija de Israel, no permitiendo que en ella existiera traza alguna de oscuridad. Así como la primera lectura nos habla de lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios y la voz de la serpiente se impone
en nuestro corazón y en nuestra historia, ahora contemplamos a María, en donde Dios revela su voluntad amorosa desde que creó a la humanidad, de liberarla de todo mal. El Dios que liberó de la esclavitud a un pueblo, que lo recreó en la alianza para la comunión con Él. Este Dios que desde siempre ha deseado que los seres humanos vivan y vivan en plenitud. Es el que en medio de una historia oscurecida y manchada hace surgir una criatura liberada, toda llena de Él. Para Dios nada es imposible. De ahí que María se convierta en la culminación de una historia de gracia que se iba imponiendo sobre el pecado humano en Israel. Ella es también un signo de gracia y de esperanza para los discípulos de su Hijo, pues en ella se realiza de manera anticipada y plena la verdad más honda de la Iglesia, la fuerza del amor hecha presencia de vida en nuestra tierra. Mirando a María Inmaculada, descubrimos nuestra propia vocación de santidad, nuestra propia vocación al encuentro con Dios en Jesucristo. La Virgen se vuelve buena noticia. La historia puede ser distinta. Podemos dejar que Dios actúe y dejar que nuestro corazón y nuestra sociedad surjan renovados. El misterio de la Inmaculada Concepción de María, que comienza en el instante de su concepción, luego llega a expresarse y a realizarse a lo largo de toda la vida de María. Ella es también la Inmaculada porque se deja plasmar continuamente por el Espíritu Santo, de forma que vivió y se expresó siempre como persona absolutamente nueva, libre, toda de Dios, dueña de sí. Ella es la Inmaculada porque su fe obediente plasma cada instante de su existencia, según la iniciativa de Dios, desde la Anunciación hasta Pentecostés. Se nos presenta como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Por eso es la Inmaculada Concepción, como hemos escuchado en el Evangelio, la llena de gracia por Dios, incondicionalmente dócil a la palabra divina. Esta mujer se nos revela en el Evangelio madre y esposa abnegada, atenta a las necesidades de los demás, servidora humilde, mujer profética que denuncia las opresiones de los poderosos, discípula fiel de su Hijo, mujer fuerte en el dolor al pie de la cruz, fuente de esperanza para la primera comunidad cristiana antes de Pentecostés. Este es el gran evangelio de la Inmaculada Concepción. La Virgen nos muestra de este modo que el ser humano que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en una especie de marioneta, en una persona aburrida y conformista. No pierde su libertad ni la creatividad de su amor. El ser humano que se abandona totalmente en Dios encuentra la verdadera libertad para desear y practicar el bien. La fe no nos lleva nunca a sacrificar la propia razón, sino todo lo contrario. La experiencia de Dios eleva nuestra razón, la hace noble, libre, digna. La Inmaculada Concepción nos recuerda que el hombre que es de Dios, que lo ha acogido y se ha entregado a Él como hizo María, no se deja arrastrar nunca por el instinto, ni conspira jamás contra la verdad o la justicia. El hombre que acoge a Dios y se abandona en sus manos como María, no se aleja de los demás. Quien vive unido a Dios y sigue sus caminos encuentra su gozo en amar. Su corazón se despierta verdaderamente
y él se transforma en una persona sensible y por tanto benévola y abierta. Quien acoge a Dios en su corazón como la Virgen, rechaza como por instinto la injusticia, la violencia, la mentira, todo lo que atenta contra la dignidad y los derechos humanos. Por eso hoy más que nunca, en la dolorosa historia que vivimos en Nicaragua, el Evangelio de la Inmaculada se vuelve buena noticia para nosotros. En una historia en donde la voz de la serpiente ha dominado conciencias y esclavizado corazones, ha hecho que se derrame sangre inocente y se pisotee la libertad del hombre. En esta historia manchada por la injusticia, la crueldad, la ambición y la mentira, vuelve a brillar la esperanza de que Dios puede cambiar no solo nuestra vida, sino nuestra historia. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, más cerca está de los demás. Y lo vemos en María. El hecho de que ella está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de la humanidad, como madre de consuelo y de bondad. Hoy a los nicaragüenses la Virgen María, concebida sin pecado, en una historia de pecado, nos invita a arriesgarnos a creer y confiar. Nos invita a arriesgarnos a esperar con optimismo, a dejar actuar a Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Mientras más intensamente acojamos a Dios como María, no solo seremos más luminosos y alegres, sino que seremos también más libres y capaces para hacer el bien y sobre todo seremos seres humanos dispuestos a colaborar para construir una sociedad más justa y más humana. ¿Quién causa tanta alegría?